Agradeciendo la presencia de todos ustedes, se da inicio a los trabajos correspondientes a la sesión para la que fue convocada el día de hoy, por lo que solicito a la Secretaría General de este tribunal tenga a bien tomar lista de asistencia, declarando quórum en su casa. Con gusto, magistrada presidenta, con el permiso del pleno. Magistrada Maisola Campos Montoya. Presente. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. Presente. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Presente. Magistrada Alma Leticia Montoya Gastelo. Presente. Hago constar, magistrada presidenta, que se encuentran 5 magistraturas, las cuales integran el pleno de este tribunal. Certifico, por tanto, que existe quórum para iniciar esta sesión. Habiéndose certificado la existencia de quórum para sesionar, se declara instalada la sesión y pido a la Secretaría General proceda a dar lectura al orden del día. Con el permiso de la presidencia, orden del día. Primero, lista de asistencia y en su caso declaratoria de quórum. Segundo, instalación de la sesión. Tercero, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución de los juicios para la protección de derechos políticos del ciudadano según expedientes de CIN 22 y 25 diagonal 2016 JDP acumulados. Cuarto, clausura de la sesión. En consecuencia, agotados los 2 primeros puntos del orden del día, pasamos al tercero, que consiste en el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución de los juicios para la protección de los derechos políticos del ciudadano, PCIN-22 y 25 diagonal 2016 JDP acumulados. Expediente que le fue turnado a la ponencia de la magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros, por lo que pido a la magistrada García que ya sea personalmente o a través de su proyectista haga de conocimiento del pleno el proyecto de resolución correspondiente. Gracias, magistrada presidenta, con su permiso. Para ello, cedo el uso de la voz al licenciado Jesús Sáenz Zamudio, secretario de Estudio y Cuenta de esta ponencia. Adelante, por favor. Gracias. Con su autorización, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, identificado con las claves del expediente TECIN-22 diagonal 2016 y TECIN-25 diagonal 2016 JDP, acumulados, interpuestos por Carlos Rafael Flores Chávez y Mirna Esther Heredia, respectivamente, en contra de las resoluciones de fecha 7 de abril del presente año, emitidas por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional. Los recurrentes en sus escritos de demanda exponen como agravio los siguientes: agravios aducidos por Mirna Esther Heredia. La actora, en su primer agravio, expone la violación a los artículos 1, 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la inexacta aplicación de los artículos 10, primer párrafo, inciso B, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de razón de que la Comisión Jurisdiccional responsable desechó por supuesta presentación extemporánea del original del medio de impugnación, pues según su dicho, de los actos reclamados tuvo conocimiento el día 21 de marzo de 2016 y la autoridad responsable afirma que el último día para presentar el medio de impugnación fue el día 24 de marzo del 2016. El segundo agravio, la actora señala que la responsable de manera inexacta aplica los artículos de 2 estatutos generales del Partido Acción Nacional y del reglamento de selección de candidatos a cargo de elección popular, en razón de que resolvió por recomendación de Roberto Ramsés Cruz Castro en el proceso interno de designación de candidatos a diputados de representación proporcional. Asimismo, por declarar, apegado a la norma legal y reglamentaria, la negativa de designación como candidata promovente, avalando, según su dicho, con esa resolución, el acto inherente posterior al registro ante la autoridad electoral local de la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional que encabeza como candidato propietario en las posiciones 1 a Roberto Ramsés Cruz Castro. En el agravio tercero, arguye la actora que el ciudadano Roberto Ramsés Cruz Castro no solicitó su registro para participar en el proceso interno de selección de candidatos a diputados locales de representación proporcional del Partido Acción Nacional, ni manifestó interés ni demostró tener las condiciones legales constitucionales para participar en el proceso interno o ser elegible al cargo de diputado.
en el agravio 4, lo hace consistir respecto de una misma persona participe de manera simultánea en dos procesos internos. Ahora bien, agravios aducidos por Carlos Rafael Flores Chávez en su primer agravio, el actor señala que la responsable resolvió correcta la inclusión de Roberto Ramsés Cruz Castro en el proceso interno de designación de candidatos a diputados de representación proporcional. Asimismo, por declarar apegado a la norma legal y reglamentaria la negativa de designación como candidato al promovente. Avalando, según su dicho, con esta resolución el acto inherente posterior al registro ante la autoridad electoral, la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional que encabeza como candidato propietario de la posición número 1 a Roberto Ramsés Cruz Castro. Segundo agravio, lo ha dicho el actor que el ciudadano Roberto Ramsés Cruz Castro no solicitó su registro para participar en el proceso interno de selección de candidatos a diputados locales de representación proporcional del Partido Acción Nacional. En el agravio tercero lo hace consistir respecto de una misma persona participe de manera simultánea en dos procesos internos. Ahora bien, del análisis y estudio de los agravios expresados por los recurrentes, este tribunal considera que respecto al primer agravio de Bernester Heredia, si efectivamente la presentación del medio de impugnación que dio origen a la presente causa fue de manera extemporánea, pues de ser así, resultaría ocioso el estudio del resto de los agravios suprimidos. La responsable declara que se actualiza la causal de improcedencia por la presentación del medio de impugnación fuera del plazo señalado por el reglamento de selección de candidatos a cargo de elección popular del Partido Acción Nacional, debido a que en el estudio de las documentales y del dicho de la actora observó que el acuerdo que le agravia fue emitido y notificado por el Comité Directivo Estatal el día 18 de marzo de 2016, sin que la actora impugnara dentro del plazo establecido para tal efecto. Así las cosas, según lo establecido en el artículo 115 del Reglamento de Selección de Candidaturas a cargo de elección popular del Partido Acción Nacional, la actora tenía 4 días para impugnar dicho acuerdo, lo que no ocurrió, ya que la actora presentó el medio de impugnación el día 25 de marzo, es decir, 7 días después de la notificación. Por lo tanto, este tribunal estima que la determinación tomada por la responsable al desechar de plano el juicio de inconformidad fue acorde a lo establecido en las disposiciones legales y reglamentarias antes mencionadas, en virtud de haberse presentado de forma extemporánea. Este tribunal declara infundado el agravio primero, expresado por la recurrente del expediente TESIN-25/2016, por las razones expuestas con anterioridad, resultando innecesario entrar al estudio del resto de los agravios por tratarse de un desechamiento de plano. Por consiguiente, se confirma la resolución impugnada. Respecto al primer agravio expresado por Carlos Rafael Flores Chávez, en tratándose de las listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, su elección e integración está conformada por dos supuestos. El primero, relativo a las posiciones 1 y 2 de la lista, que serán propuestas mediante método de elección por ejercicio discrecional del Comité Directivo Estatal. En el caso de Sinaloa, por la Comisión Directiva Provisional, en términos de los artículos 89 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional y 89 del Reglamento de Selección de Candidaturas a cargo de elección popular, y el segundo, por cuanto hace las posiciones 3 a 6 designadas por los métodos previstos a la normatividad partidaria, en el caso concreto, el de designación directa, previsto en el artículo 92, numeral 5, inciso B, de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional. Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional llega a la conclusión que la Comisión Directiva Provisional, en estricto apego a disposiciones constitucionales y legales, contaba con facultades para proponer a los candidatos para ocupar las posiciones 1 y 2 de la lista de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional, sin que se advierta que dicha facultad estuviera acotada a que los propuestos para esas posiciones necesariamente deberán ser de entre los aspirantes a candidatos que acudieron a la invitación. Ahora bien, al estudio de agravios expresados, este tribunal, en estricto apego a los artículos 5 y 34 de la Ley General de Partidos Políticos, respeta la libertad de las organizaciones políticas de establecer sus propios mecanismos de designación de sus candidaturas, es decir,
la forma de designación de sus candidatos. Anterior, se entiende que uno de los elementos mínimos de democracia que deben estar presentes en los partidos políticos es la existencia de un procedimiento de elección donde se garantice la igualdad de derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como tales, sin que ello implique necesariamente que por el simple hecho de participar en el procedimiento de selección instaurado por el partido político, éste tenga la obligación de elegirlo, dado que en el caso de estudio, en el acta de sesión de fecha 18 de marzo del 2016, el Comité Directivo Provisional del Partido Acción Nacional en el estado de Sinaloa, consta que el promovente fue considerado dentro de los 59 participantes para ocupar los lugares 1 y 2 de la lista de diputados por el principio de representación proporcional, que consideró el Comité Directivo Provisional del Partido Acción Nacional en el estado de Sinaloa. De ello, al no advertir este tribunal una violación manifiesta, arbitraria en la normatividad electoral por parte del Partido Acción Nacional, es un proceso de selección de candidatos. Se confirma que dicha negativa de designación fue realizada en apego a la norma legal y reglamentaria. Por lo anterior, es infundado el agravio primero expresado por el promovente. Respecto al segundo agravio, que aduce el actor, que el ciudadano Roberto Ramsés Cruz Castro no solicitó registro para participar en el proceso interno en el que fue designado, que el proceso que participó fue el de selección de candidato a gobernador y que es inadmisible que de manera simultánea una sola persona participe en dos procesos internos para diferentes elecciones. De lo anterior, este tribunal no advierte la existencia de disposiciones estatutarias ni reglamentarias del Partido Acción Nacional que prohíban la conducta aducida por el actor. Además, del estudio integral de la normatividad aplicable, no se advierte de su articulado que, tratándose de la designación de las posiciones 1 y 2, se requiera de la existencia de una convocatoria al procedimiento de selección. De las providencias y la invitación a participar en el proceso interno de designación de las candidaturas a cargo a diputados locales por el principio de mayoría relativa y representación proporcional en el estado de Sinaloa, del acuerdo de cierre de registro de candidaturas a cargo de diputados locales por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, así como de los integrantes de los ayuntamientos del estado de Sinaloa, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, se desprende que dicho procedimiento de registro era el regulado por el artículo 92, párrafo 5, inciso B, de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, relativo a las posiciones 3 a 16, dado que el mismo así se encuentra fundamentado, y si contrario a ello se hubiera pretendido designar a las posiciones 1 y 2, dichos acuerdos en distinción estarían fundamentados en el artículo 89 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional y 89 del Reglamento de Selección de Candidaturas a cargo de elección popular del Partido Acción Nacional. Por lo anterior, este tribunal encuentra estimado infundado el agravio, el segundo, aducido por el actor. Por otra parte, en relación al tercer agravio respecto a la falta de exhaustividad, a este tribunal es inconfuso que las instancias jurisdiccionales deben observar puntualmente el principio de exhaustividad, por lo cual deben estudiar todos y cada uno de los planteamientos que las partes someten a su conocimiento y decisión. Lo anterior encuentra apoyo al argumentado en la tesis de jurisprudencia de rubro principio de exhaustividad. Las autoridades electorales deben observarlo en las resoluciones que emitan, lo que se traduce en que este tribunal no se debe concretar a confirmar o revocar los actos o resoluciones impugnados cuando esto proceda, sino a decir lo que corresponda en los términos en los que debió hacerlo la autoridad responsable, sustituyéndose en este punto a la misma para que los derechos afectados sean restituidos al promovente y garantizado su tutela y certidumbre. Lo anterior se basa en el principio de prontitud en la resolución de los asuntos para evitar la afectación irreparable de derechos, es decir, se debe entrar al fondo de los medios de impugnación en aquellos casos en que sea indispensable la acción rápida, inmediata y eficaz para dilucidar la materia sustancial del acto cuestionado. Esto es, en circunstancias ordinarias, la revocación de una resolución de desechamiento y algún recurso ordinario debería conducir a reenviar el expediente a la autoridad responsable.
para que dictara la resolución que al derecho corresponda. Sin embargo, en circunstancias particulares, como la del caso en estudio, en que está en curso del proceso electoral 2015-2016, para elegir a los diputados locales en el estado de Sinaloa, para evitar mayor dispersión que se pudiera traducir en perjuicio a los sinaloenses que pretenden votar en la referida elección, en tal circunstancia y dada la premiante necesidad, en plenitud de jurisdicción, este tribunal estudiará el agravio planteado por el actor en el juicio de inconformidad que indebidamente se hubieran dejado de analizar por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional. Ahora bien, respecto a la interpretación del actor, que por analogía y mayoría de razón, la prohibición del artículo 173 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, alcanza también a la participación simultánea en dos procesos internos en un mismo partido. Este tribunal estima que dicha interpretación es incorrecta, pues la norma pretende proteger los derechos de los ciudadanos votantes y no así regular lo concerniente a los procesos internos de selección de candidatos dentro de un mismo partido político. Por lo anterior, este tribunal estima infundado el agravio tercero, analizando en plenitud de jurisdicción. Por lo tanto, en el proyecto se propone confirmar las resoluciones impugnadas. Es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias, señor secretario. Queda a consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto de resolución presentado. Magistrado Medina, adelante. Sí, con su permiso, señores magistrados. El proyecto plantea confirmar un registro de una designación de diputado de representación proporcional bajo el argumento de una excepción que se establece por la vía de la interpretación jurídica de parte de la ponencia. Creo y considero que la convocatoria SG50 que concede la invitación para el registro del método de selección de candidatos establece de manera general precisamente los requisitos, pero para todos los cargos, es decir, tanto de diputados de mayoría relativa como de RP. En el proyecto, en la página 31, establece precisamente que en el caso para la unión no se requiere irse al test de requisitación que establece la convocatoria, sino únicamente, que incluso inaplica o trata de dejar de lado el 92 precisamente para decir que lo que realizó la autoridad electoral fue una designación directa en base a una facultad que a todas luces, a mi punto de vista, no es ilimitada, está acotada a la interpretación armónica de la vida interna y sobre todo los estatutos. Considero, y lo planteo en la ponencia, la convocatoria no establece ninguna excepción en ese sentido. La construcción del proyecto va y divide de que para unos casos aplica el artículo 89 y para los demás aplica el artículo 92. Considero que partiendo de esa base no se está interpretando correctamente el sentido del proyecto, porque pues, tampoco advertimos en el razonamiento a qué tipo de interpretación jurídica se está abocando la ponencia para llegar a la conclusión de que si precisamente la convocatoria no establece una excepción, el proyecto sí establece una distinción, que para unos casos sí aplica la convocatoria y para otros casos no. Considero que la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 44, precisamente señala que en todo proceso interno habrá una convocatoria sobre el método de selección y siempre se señala que en ese método es
es general, no habla y no establece que para la 1 y la 2 se aplicará un método diferente. Yo creo que aquí esa es la situación en particular que no comparto el sentido del proyecto, en razón de que no encuentro una motivación clara de cómo arriban a una conclusión en donde el decir de que no existe un registro en una convocatoria no es suficiente para llegar a la determinación que se llega en el proyecto. Es un tema que para mí, en la interpretación, creo que el proyecto es vago, porque si ustedes analizan a la luz de la convocatoria, habla de los cargos de elección en general, y la división la realiza precisamente el proyecto a la luz de la autodeterminación de la vida interna del partido. Yo considero que no existen facultades plenipotenciarias y sí existen una regularidad estatutaria que armónicamente deben interpretar para buscar que se lleve con la legalidad adecuada todo el proceso interno del partido. Una de las conclusiones del proyecto, también un poco, creo la motivación no era adecuada, señala que porque el Instituto Electoral validó el registro, eso es suficiente para validar la regularidad estatutaria. Yo creo que el Instituto Electoral lo que hizo fue revisar cuestiones de género, revisar requisitos de elegibilidad y obviamente que el tema estatutario, el órgano garante, en este caso, lo hizo el propio partido. El impugnante se duele específicamente de que él sí se registró y se abrió un proceso de método de selección en el cual una persona distinta fue seleccionado aun cuando no se encontraba dentro de ese registro. Les reitero, en la convocatoria yo no advierto excepciones, las excepciones tampoco están en los estatutos, pero en el proyecto sí se están estableciendo excepciones, pero no encuentro lógica al método de interpretación jurídica que se está utilizando, porque si es a la literalidad, no vamos a encontrar un estatuto o una ley que le conceda una facultad alejada de toda la regularidad estatutaria. Tiene que ir acorde precisamente en respeto de los derechos de toda su militancia. Eso sería, yo por esas razones me aparto del proyecto, no considero que sea debidamente fundado y motivado, y eso sería mi comentario hasta este momento. Gracias, magistrado Medina. ¿Alguna otra participación? Magistrado ponente, adelante. Muchas gracias, presidente. Tratando de argumentar lo señalado por el magistrado Diego, quiero hacer énfasis, como se advierte del mismo proyecto. En términos generales, ¿qué es lo que ponderó esta ponencia? Tenemos claro que la Constitución, al darle la naturaleza de instituciones de interés público a los partidos políticos, posteriormente la Ley General de Partidos, en la Ley General de Partidos se prevé una norma especial en cuanto a la interpretación que estamos obligados a dar los tribunales a los conflictos internos de los partidos. Dice la norma general que en pleno respeto a su libertad de decisión y a su autodeterminación. Este precepto establecido en el artículo 5 de la Ley General de Partidos, se reproduce en la Ley General de Medios y se reproduce en la respectiva local.
en esa interpretación, que nos impone, esta ponencia de un análisis sistemático, integral, del marco normativo del partido que regula el proceso de selección de candidatos del Partido Acción Nacional, llegó a la determinación de que la designación de las posiciones 1 y 2 de las diputaciones por representación proporcional son una norma especial regulada, es una norma especial regulada en el artículo 89 de los estatutos y el respectivo 89 y el mismo del reglamento, donde los estatutos otorgan a la comisión permanente estatal, en este caso el comité directivo provisional elegido para dichos efectos, le otorga la facultad de designar dichas posiciones. Efectivamente, existe una norma diversa en el artículo 92, apartado 5. Efectivamente, no pasa desapercibido para esa ponencia que esa norma está dentro del capítulo de designación y que estamos en el caso se eligió dicho procedimiento. Pero la regla general de un procedimiento de designación no puede tenerse como la norma especial, que es la 89, para la designación de las posiciones 1 y 2, sino en esa interpretación se llega a la conclusión que lo previsto en el artículo 92 y que ejerció el comité directivo y que le da participación a la Comisión Permanente Nacional, tal como lo señaló, como lo hizo, lo ejerció el Partido Acción Nacional, regula de las posiciones de la 3 en adelante, en este caso de la 3 a la 16. Efectivamente, señores magistrados, hubo una convocatoria, una invitación. Esa invitación, y si nosotros revisamos detenidamente la invitación, efectivamente la invitación convoca a diputaciones terrestres. Si nosotros leemos el fundamento de esa invitación, en todo momento está implícitamente y fundamentada en el artículo 92, en el que bajo la interpretación que hemos dado en este proyecto no aplicaría el caso concreto por las razones expresadas anteriormente de la norma especial para las posiciones o el procedimiento especial para la designación de la 1 y 2. Quiero hacer precisión también que el agravio del promovente señala el agravio del promovente, dice designaciones hechas por autoridad no facultada para ello, porque el 92 señala que la designación la hace la Comisión Permanente Nacional, la Comisión Permanente Nacional, y indebidamente fueron designadas la Comisión Permanente Nacional, dice el 92, a propuesta del estatal. Y dice indebidamente nada más la realizó el comité directivo provisional en funciones de órgano estatal. Esta ponencia advierte que aún en el supuesto que señala el promovente que debiera ser que la permanente nacional no los designó, cuando nosotros de una valoración del acta o del acuerdo donde la Comisión Permanente aprueba la candidatura a gobernador y las posiciones 3 a 16 de diputados de representación proporcional, se advierte claramente de su parte considerativa de dicho acuerdo que la Comisión Permanente Nacional en todo momento tuvo conocimiento de la designación de la 1 y 2 que había hecho
la permanente provisional. En todo momento, en su parte considerativa, hace referencia, este acuerdo de la Comisión Permanente Nacional es de fecha 20. En la parte considerativa de ese acuerdo, hace referencia al diverso acuerdo 18, mediante el cual la Comisión Directiva Provisional había designado las posiciones 1 y 2. Ahí se deduce que la Comisión Permanente Nacional tenía pleno conocimiento, tenía pleno conocimiento, además de lo antes expuesto, que hace un apartado donde señala que por el imperativo del género inicia la tercera posición de su lista con el género masculino. Entonces, señores, aún a juicio de esta ponencia, aún en el supuesto que señala el impugnante en este agravio, se advierte que eventualmente había una aprobación de la Comisión Permanente Nacional de la designación hecha por el Comité Directivo Provisional de las posiciones 1 y 2. Cuando en el proyecto se señala, señores, cuando en el proyecto se señala que el comité, que el instituto electoral, que de haber alguna circunstancia de inegibilidad de los designados, el Instituto Electoral en su facultad de revisar esta cuestión al momento de aprobar los registros, lo hubiese valorado y hubiera negado el registro. Este argumento se centró al agravio del promovente cuando dijo que, cuando se señala que no estaba acreditado si había cumplido o no los requisitos de elegibilidad del promovente. Este argumento se centra a decir el partido debió haber verificado los requisitos de elegibilidad, y de manera posterior el instituto también lo hizo. Es en ese sentido, señores, el proyecto que sigue a su consideración. ¿Alguna otra participación? Registrado. Registrado Medina, adelante. Es importante hacer un recuento de la cadena impugnativa de este asunto para precisamente llegar a la raíz. Es decir, este asunto en principio fue reencausado, en su momento llegó el JDC y por cuestiones de definitividad se fue a la Comisión Jurisdiccional. La Comisión Jurisdiccional resuelve confirmar la legalidad de su acuerdo, y sobre esa impugnación, sobre esa resolución hubo una nueva impugnación. Esa nueva impugnación establecía o establece planteamientos específicos de lo que se dejó de analizar en el juicio primigenio. Incluso se habla de falta de fundamentación y motivación, temas de exhaustividad. Y pues sí, yo discrepo en la parte de la causa de pedir. Yo creo que la litis está centrada exclusivamente a señalar, no tanto como lo ve la ponencia, a de que no hay facultades. Claro que la Comisión Provisional tiene facultades, y eso considero que está claro en el proyecto. Sin embargo, lo que se inobservó fue precisamente un procedimiento interno el cual fue convocado por la propia autoridad partidaria para efectos de un proceso de selección de candidatos. Entonces, yo nunca advertí en el proyecto que se hiciera un análisis en donde verificara específicamente el por qué no es necesario acudir a esa invitación al registro para el caso específico de la 1 y 2, cuando esa excepción, reitero,
no se establece precisamente en esa convocatoria. Esa convocatoria es vigente y el proyecto lo que hace es separar que para unos casos aplica el 89 del estatuto y para otros, y en el caso particular, no aplica el 92. Sin embargo, también lo hace en un párrafo. No veo ningún razonamiento de motivación para llegar a ese tipo de conclusiones. Yo considero que el proyecto en esa parte es débil, porque sí debió estudiarse la parte correspondiente de la causa del delito. Incluso se segmentó dos argumentos, primero, segundo, darlo a entendimiento de la ponencia. Yo creo que la causa del delito es muy concreta, no se registró, la convocatoria es vigente y debieron de haberse centrado más en ese sentido. Las conclusiones a las que hacia arriba, no quisiera ser reiterativo, no las comparto porque validar de alguna forma la inobservancia de la regularidad estatutaria bajo una facultad ilimitada, que así lo interpreta la ponencia, yo considero que eso va en contra incluso de la vida democrática del partido. ¿Por qué? Porque precisamente deben de ser garantes de cuidar que todos sus procesos internos sean respetados, y ellos precisamente para eso enlistaron una convocatoria, la publican y marcaron una pauta al procedimiento a seguir. Al final deciden diferente por las circunstancias que hayan sucedido. Sin embargo, considero que al no dejar sin efecto la convocatoria, pues hubo, como el impugnante, muchos que sí estuvieron registrados y de alguna forma cumplieron con requisitación y sienten vulnerados sus derechos partidarios y de militancia. En ese sentido es que no comparto el proyecto y este sería mi comentario final. Gracias, magistrado. Pidió la palabra por el magistrado Torres. Sí, sí, muchas gracias. Señoras magistradas, señor magistrado, mi comentario o mi participación es con el objeto de establecer que yo creo muy firmemente, así lo puedo decir, en que las autoridades jurisdiccionales, como lo es este tribunal, deben respetar en la mayor medida posible la vida interna y la autodeterminación de los partidos políticos, como lo mandata tanto la Constitución como las leyes reglamentarias de la materia. Y en el caso que nos ocupa, se trata sin duda de una parte esencial para los partidos políticos al tratarse de la designación de sus candidatos por la vía de la representación proporcional, vía a la que los institutos políticos ubican en los primeros lugares a quienes consideran mejores elementos, tal como lo establece el artículo 89, párrafo 3 del reglamento de la selección de los candidatos del Partido Acción Nacional. En ese precepto se establece que la comisión permanente del Consejo Estatal podrá hacer hasta 2 propuestas de las fórmulas, las cuales ocuparán los lugares 1 y 2 de la lista de candidatos a diputados por el principio de la representación proporcional, que en este caso fue la Comisión Directiva Provisional Estatal de ese partido, y por tanto fue quien realizó esas propuestas, es decir, el estatuto, y en este caso el reglamento para la selección de las candidaturas de ese partido, que es el Partido Acción Nacional, otorgan esa potestad a la Comisión Directiva Provisional Estatal de ese partido. Es por eso que yo en su momento sí votaré a favor de ese proyecto. Muchas gracias, magistrado Torres. ¿Alguna otra intervención? Magistrada García. Muchas gracias, con el permiso de la presidenta.
Tratando en ánimo, estamos en el debate de este proyecto. El magistrado Medina señala, por una parte, que en una parte dice que advierte un proyecto débil. Entonces, si a mí se me señala que se advierte un proyecto débil, entiendo que puede ser, si seguimos con este debate, podríamos seguir incluso eventualmente a hablar de un convencimiento para el magistrado Diego. Por otra parte, advierto, señalé, la fuente y su servidora señaló que la litis se dilucidó en el sentido de que se señaló que las posiciones 1 y 2 era un procedimiento especial. Entonces, yo le pediría al magistrado Diego que en ánimo de entender su postura, en ánimo de entender si lo que es distinto decir un proyecto débil, argumentamelo, fortalécemelo, porque todavía no tengo claro en qué sentido. O su postura es en contra del criterio que asumió el proyecto. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias. Tiene el uso de la voz, magistrado Diego. Creo que inicié con una claridad magistrada de que no comparto el sentido del proyecto. Pensé que me quedó claro. No he superado la parte del por qué por la vía de la interpretación, porque no sé qué método se utilizó, porque no se razona. Se llegó a la conclusión de que no importa que exista una convocatoria válida, vigente, que establece un procedimiento de selección para candidatos de RP y de mayoría. No existe una excepción en la convocatoria para que las diputaciones 1 y 2 de representación proporcional sean con un método seleccionado, con un método distinto. Esa es la parte que incluso no advierto tampoco que exista, interpretando la literalidad del artículo 89, no habla específicamente, no dice, no se plantea una excepción, que para ese caso no se van a cumplir con un test que se estableció de requisitación en la convocatoria. Reitero, ya expuse mi punto de vista con claridad. Reitero, considero que no se está atendiendo la causa de pedir, la conclusión a la que se arriba no está debidamente motivada y por esas razones son las que no acompaño el proyecto y votaré en contra en ese sentido. Estamos en discusión y análisis del proyecto presentado, nada más sí pediría que no se convirtiera en diálogo. ¿Quiere participar, magistrado? Efectivamente, presidenta, en ningún momento se ha convertido en diálogo, las participaciones son en términos del debate y se le ha solicitado a usted previamente la participación. Adelante. Muchas gracias. No, simplemente quería cerrarme señalando que efectivamente ya cerró el magistrado Diego su planteamiento, estamos en un órgano colegiado, efectivamente es válido y sano, como todos sabemos, entonces estamos en el caso de una de diferencia de criterio entre integrantes de un órgano colegiado. Ante eso, pues hagamos lo consecuente, la ponencia se conserva en los términos del proyecto. Muchas gracias, magistrado. ¿Alguna otra participación? ¿Intervención? Podemos tenerlo por suficientemente discutido y procederemos a votar el proyecto presentado, por lo que pido a la Secretaría General tome el sentido de la votación. Con gusto, magistrada presidenta.
Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. A favor del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. En contra del proyecto y haré llegar, en términos del reglamento, el voto particular correspondiente. Gracias, magistrado. Magistrado Guillermo Torres Chinchilles. Con el proyecto. Gracias. Magistrada Maisola Campos Montoya. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Maleticia Montoya Gastelo. En contra del proyecto. Magistrada Presidenta, se hace constar que por mayoría de votos el proyecto de resolución de los juicios para la protección de los derechos políticos del ciudadano de CIN 22 y 25 diagonal 2016 JDP acumulados ha sido aprobado. En consecuencia, los juicios para la protección de los derechos políticos del ciudadano según expediente CIN-22 y 25 diagonal 2016 JDP acumulados se resuelven. Primero, se acumula el expediente CIN-25 diagonal 2016 JDP interpuesto por mismo Heredia al diverso medio de impugnación que motivó la integración del expediente CIN-22 diagonal 2016 JDP interpuesto por Carlos Rafael Flores Chávez por haber sido presentado primero en tiempo. Segundo, son procedentes los juicios para la protección de los derechos políticos del ciudadano interpuestos, identificados con la clave TESIN-22 diagonal 2016 JDP y TESIN-25 diagonal 2016 JDP acumulados, en virtud de haberse presentado en tiempo y forma, así como la vía y términos adecuados. Tercero, son infundados los agravios expresados por los promovientes en los expedientes TESIN-22 diagonal 2016 y TESIN-25 diagonal 2016. Cuarto, se confirma la resolución CJE-JIN-032-2016 y CJE-JIN-037-2016. Quinto, notifíquese en los términos de ley. Habiendo sido agotado el único punto del orden del día, se clausura esta sesión, siendo las 13:58 del día 7 de mayo de 2016.